va a definir con la máxima precisión qué es Dios, qué es la vida espiritual, la eternidad o las tinieblas de la eternidad. Para hablar de eternidad tenemos que saber qué es eternidad. Eternidad es que no tuvo principio ni tuvo fin. ¿Qué no tuvo principio y no tuvo fin? Las tinieblas. Cuando hablamos de eternidad, de ser una persona espiritual eterna, tenemos que saber qué es eterno. Lo eterno, que no tuvo principio ni tiene fin, son las tinieblas de lo increado. Antes de crearse el mundo físico que fue creado ayer, según la leyenda hebrea, que fue hace 6.000 años ayer, o sea, esto no tiene tiempo, esto no tiene eternidad. Lo creado por Jehová, incluyendo los cielos, la tierra, el universo, nació ayer, por lo tanto nada de esto es eterno. Lo único eterno es antes de la creación. ¿Qué es lo eterno? Las tinieblas. ¿Qué son las tinieblas que son eternas? No las tinieblas de la eternidad, sino las tinieblas que son eternas. Es un vacío, pero para tener un concepto de Dios o de vida espiritual tiene que haber algo. No puede aparecer una figura como Dios si no está creado de algo. Un principio dice Dios el increado, pero resulta que la creación de Dios sí tiene un diseño. Sí tiene un diseño, o sea, se forma la figura de Dios con un diseño. Esto es novedoso a nivel global, lo que voy a comentar en este momento. Las tinieblas eternas contienen una figura invisible, a lo cual llaman Dios. Por lo tanto, que las tinieblas no es un vacío absoluto. Contiene algo, pero no algo material. Es un concepto que tan solo lo da un pensamiento. No es algo físico. Aparece esa parte como existente, apenas asoma la figura del pensamiento. No podemos tener concepto de un Dios si no tenemos el pensamiento. ¿Qué sucede? Entonces, ¿qué es las tinieblas? Que son eternas. Las tinieblas son una sopa de letras y números. Las tinieblas es una sopa de letras y números. Esto es lo eterno. Las tinieblas, que son oscuras, son una sopa de letras y números. Que sin tener algo que piense, no existen ni las letras ni los números. Tiene que haber una entidad que piense para poder saber que existen las letras y los números. Cuando las letras y los números se fusionan, quedan los números, son letras y las letras son números. Fusionados forman un pensamiento. Es el pensamiento de las tinieblas, que son eternas. Cuando aparece el primer pensamiento en las tinieblas, aparece la figura de Dios como entidad espiritual. Cuando se fusionan la sopa de letras y números en las tinieblas, aparecen los pensamientos, los primeros pensamientos. Cuando aparece ese pensamiento, a ese pensamiento de las tinieblas que son eternas, se le llama Dios. A eso es lo que se le comienza a llamar Dios espiritual desde ese momento. Si Dios genera más de lo mismo, es espíritus, vida espiritual, diseñados con el mismo cuerpo inicial de ese Dios. Cuando se multiplica la raza humana a través de Jehová, lo que está multiplicando es esa espiritualidad. Se multiplica lo mismo. En el caso de Jehová, es una copia, porque este universo está creado también por una sopa de letras y números. Este universo está creado por letras y números. Todos los astros, todos los planetas, todos los animales, todos los seres humanos están diseñados con números, distancias, pesos, medidas, tiempos, ciclos, letras y números. Desde que se nace hasta que muere, está gobernado o es controlada la humanidad por letras y números. Entonces, ¿qué conforma el cuerpo humano?
una sopa de letras y números, los cuales son los que conforman el pensamiento que hace que el ser humano sea diferente a los animales, porque dice, piensa, entonces es un ser espiritual. O sea, que el pensamiento formado por letras y números es lo que se llama espíritu. ¿De dónde nace la palabra espíritu o espiritualidad? De la sopa de letras y números. Si no existe la sopa de letras y números con los cuales se puede pensar, no existe ningún Dios, ni existe creación, ni existe espiritualidad. El concepto de espíritu lo da el pensamiento, que es el alma en la mente, o el espíritu. Esto es clarísimo. ¿De dónde nace la palabra Dios? Antes de Jehová, o antes de hablar de un Dios de las tinieblas que son eternas, antes tiene que hablarse de letras y números. Dios, ni en la eternidad de las tinieblas, ni en este mundo, Jehová no puede existir como Dios si de antemano no existiera la letra y número. Y Jehová no pudo haber creado la letra y el número, no las creó. ¿Por qué motivo? Porque para poder pensar Jehová necesitaba precisamente la letra y el número. O sea, que si él de antemano podía pensar, era que la letra y los números estaban dentro de él. ¿Sí? Pues no es así. La letra y los números es la esencia de esos pensamientos. Antes de los pensamientos están las palabras. Las letras que conforman las diferentes palabras o frases de los diferentes idiomas. Entonces es correcto decir que este universo es una sopa de letras y números, y por eso actúan de manera inteligente. Todos los ciclos que se dan a nivel cósmico, a nivel del ser humano, todos estos eclipses solares que pueden predecir 50 años antes a qué hora va a suceder un eclipse entre 100 años, con horas, minutos, segundos, exacto, preciso, es una predicción matemática. ¿Por qué? Y los astros giran lo mismo y siempre es el mismo ciclo, el sol es el mismo ciclo, en los calendarios siempre cumplen con el mismo ciclo. Las células, si uno pensar, el cuerpo humano o los animales viven sin tener inteligencia, o sea, por una inteligencia celular. Esa inteligencia se halla en todo el universo. Sin la intervención del hombre, el universo sigue funcionando igualito. Sin haber un caos, sin haber una destrucción cósmica. Porque hay inteligencia a nivel cósmico, a nivel de dioses, a nivel de humanos. Esa inteligencia es independiente del intelecto humano, independiente del intelecto de Jehová. Quien hace que todo esto sea inteligente son los números, a los cuales se llaman espíritus. Los planetas no tienen pensamiento, el pensamiento solo aparece en Jehová y en el ser humano para hacer diabluras, para hacer locuras, para hacer maldad. Pero si no existiera el hombre, todo el cosmos funcionaría a la perfección. No se le hubiera hecho daño al planeta Tierra. El pensamiento aparece de esa letra, de sopa y números, para hacer maldad nomás. Tinieblas. Pero sin esas tinieblas, con llamadas pensamiento mental, todo funciona a la perfección. ¿Y dónde está esa inteligencia? En la letra de números. Independiente de que el hombre piense. Hay vida inteligente en las plantas, en todos los reinos mineral, vegetal, animal, existe vida inteligente. Y esa vida inteligente no es Dios, no es Jehová. Porque aún no se ha formado dentro del cosmos, aún no se ha formado el concepto de Dios, o dentro de un animal no está conformado la figura de Dios. Y existe vida inteligente. Sin la necesidad de un Dios. Los animales existen sin la necesidad de un Dios. Son destruidos cuando aparece el pensamiento de los hombres que creó el hombre. De resto, la naturaleza seguiría perfecta, su ciclo no estaría contaminado, mares, aires, no estuviera contaminado, porque esa inteligencia numérica, sin el pensamiento, funciona a la perfección.
Se daña toda esta creación cuando aparece el concepto de pensamiento y el ser espiritual. Esto es clave. Si la raza humana dejara de existir sobre la Tierra se repondría y todos los demás seres vivos, aparte del ser humano, esto evolucionaría de manera natural y el planeta no estuviera destruido, los mares descontaminados, los campos, las ciudades ya no estarían pavimentadas, sería selva. Dense cuenta que las partes de las etnias, las indígenas, cuidan más el planeta que la Tierra, que los que dicen ser civilizados. Quienes son ignorantes son los que se preocupan en estas etnias por cuidar el río, trata la Tierra como una madre naturaleza, lo que no hace la persona civilizada. Jehová creó eso, seres inteligentes para destruir el planeta Tierra. El mental es la mejor definición para Satanás: tinieblas, maldad, oscuridad, desastre, destrucción. Vuelvo y le repito, la eternidad es una letra en letras y números. La eternidad de las tinieblas, donde no hay actividad. La actividad comienza cuando fusionan la letra y los números, se forman los pensamientos, aparece la figura de Jehová con el verbo de Jehová creador y comienza todo el desastre en este universo. No tengo unos deseos de hacer unos libros. Cuando aparecen las figuras de los dioses, es que comienza todo esto a desordenarse. Vuelvo y repito, no existe un dios en ninguna cultura que le haya solucionado problemas al pueblo de ellos, a sus creyentes, a la nación o al mundo entero. No existe Dios que trabaje en pro de la humanidad. No existe ese Dios. Porque todos los dioses crearon fue para esclavizarlos por medio piramidal. Por eso se ríen en la cara mostrando pirámides, cúspides. Ahí está el secreto de las pirámides. El secreto de las pirámides milenarias, que siempre está la parte piramidal mostrando que hay una élite y hay esclavos. Grande.